noches, bienvenidos a otro capítulo más de Arica 2100, siempre por este estudio maravilloso que nos alberga del canal Arica TV y que nos invita a conversar todas las noches cuando queremos hablar de estos temitas que a veces en el horario de mañana no podemos tratar, y es justamente el tema de hoy: sexo, sexualidad responsable, el placer, cómo involucramos estos conceptos a nuestra vida diaria. Tiene que ver con un tema de responsabilidad absoluta. No podemos desvincularnos del tener claro que en algún momento podemos llegar a tener una relación sexual sin las medidas de seguridad correspondientes, opción de cada uno. Vale si estás en el matrimonio. Todas estas dudas y esta conversación en torno al sexo, la sexualidad y por supuesto la salud. Vamos a la nota. Aquí empieza otro capítulo más de Arica 2100. Arica, la ciudad de la eterna primavera, ostenta varios récords. La ciudad que más baila. Somos campeones mundiales de Jiu-Jitsu. Tenemos la mejor ola para el surf y el carnaval más grande de Chile, solo por nombrar algunos. Sin embargo, existen otros récords que no nos dejan tan bien parados. Arica destaca porque tiene tasas muy elevadas de VIH, también de gonorrea y de sífilis. Si nos comparamos con el resto del país, la tasa de VIH triplica las tasas nacionales. En gonorrea tenemos también tasas muy elevadas y también tenemos la tasa más alta del país, y en sífilis la tercera tasa más alta del país. Y esto se da en las regiones del norte, principalmente la 15ª, la primera y la segunda región. Arica fue una de las 3 ciudades del país que hizo campañas de test rápido de VIH, aplicando 8.000 pruebas en la región. Si pensamos en las cifras que estamos analizando y este nuevo récord que ostenta la región, ¿dónde podemos recibir información respecto de estos temas? El Centro Comunitario CRIPAC es un centro de información, de entrega de información. Se realizan también consejerías ahí. Es un centro que fue creado para la comunidad que no tiene fácil acceso a los centros de salud comunes, que son los CEFAM, que es una CES, ¿ya? El Centro Comunitario CRIPAC funciona en un horario alternativo, desde las 3 de la tarde a las 11 de la noche, y ahí se realizan consejerías, se hacen talleres a la comunidad, se entregan preservativos y además se hace el examen del VIH en forma gratuita, solo presentando su carnet de identidad. Una de las cosas que también uno, al menos en VIH, hemos detectado en general es que el servicio de salud de Arica y el hospital en general, las campañas para la detección de VIH son muy fuertes, bastante más fuertes que el resto del país. Si nosotros vemos el número de exámenes per cápita que se hace en Arica versus, por ejemplo, la primera región, nosotros triplicamos el número de exámenes. Por lo tanto, también no todo es promiscuidad. También vemos que nosotros podemos hacer un diagnóstico mucho más precoz de la enfermedad. Nuestros pacientes rápidamente hemos ido detectando una mayor cantidad de pacientes en etapas más precoces de la infección, y cada año que pasa, menos SIDA en general, y mucho más asintomático. Chile tiene una situación epidemiológica un poco distinta. Nosotros tenemos una proporción mayor de heterosexuales que el resto de Chile. Y dentro de eso, esa población heterosexual generalmente está dada por mujeres. Y claramente, si todo el resto del país tiene alrededor de 6 hombres por una mujer, la epidemia en Arica se muestra distinta y con una relación de solo 2,7 hombres por una mujer. Claramente el riesgo de la población, por lo tanto, heterosexual, es mucho mayor que la del resto del país. Frente a todos estos antecedentes, ¿cuál es la mirada de gobierno al respecto? Nuestro gobierno del presidente Sebastián Piñera dio una gran señal en temas de prevención de VIH y infecciones de transmisión sexual. Es así como nuestro ministro de Salud, el doctor Emilio Santelices, dio a conocer la nueva estrategia para poder disminuir las altas tasas de notificación, y básicamente se centra en principales lineamientos como es la educación, aplicación de test rápido de VIH,
reforzar el uso de preservativo masculino e implementar el uso de condón femenino. En VIH, claramente el grupo de riesgo es la población homosexual. Creo que ahí tenemos más del 80% de la epidemia que lo explica. Y sobre todo en hombres jóvenes. Generalmente el grupo más afectado es alrededor de los 20 a 30 años. Durante el año pasado se registraron alrededor de 120 casos de VIH-Sida en la región. A la fecha, solo en el primer semestre ya llevamos 100 pacientes detectados. Una realidad que nos preocupa y de la cual hablaremos en el presente episodio de Arica 2100. ¡Wow! Números que nos alarman, que nos invitan a, primeramente, antes de hablar de la sexualidad, es todo lo que conlleva el desarrollo de una salud sexual. ¿Qué está pasando con los ariqueños? ¿Cuáles son las razones de estos números que de verdad, que frente a la entrevista que realiza Marcelo Fuentealzar, nuestro director periodístico, quedamos como un poco asustados? Seba Godoy, bienvenido. ¿Qué está pasando en Arica? Tú trabajas un tiempo en el Centro por la Salud, la educación sexual. ¿Cómo te tomas estas cifras? ¿Qué está pasando en el día a día? Tú que estás obviamente ahí donde las papas queman. Primero que todo, gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta es importante, principalmente porque pareciera ser que todavía entendemos que la prevención depende tan solo de ser consciente del uso de un preservativo. Y nos damos cuenta que, claro, que existen servicios como el CRIPAC, como el Servicio de Salud, como la organización que yo represento, donde te proporcionamos preservativos hacia la comunidad, pero aún así uno dice, bueno, ¿pero qué pasa? Claro. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la falla? Ajá, entonces ahí uno empieza como a buscar y yo creo que ahí es re importante cómo uno entiende la epidemia. Y yo creo que hemos entendido hasta ahora que la epidemia es tan solo una cuestión de salud. Entonces la problemática la asume el Ministerio de Salud, pero hay otras instancias que no se han involucrado de manera profunda que tiene que ver con estructuras sociales. ¿Cómo cuáles? Entonces, por ejemplo, para allá voy. Hay un concepto que dice determinantes sociales en salud, que en definitiva nos dicen cómo toda esta cultura, cómo se estructura esta sociedad en términos de igualdad de género, en términos de acceso a oportunidades laborales, salarios justos, acceso a la educación y una serie de elementos que tienen que ver con una estructura social. Cuando estas se ven como... o la comunidad las percibe como vulneradas, como una estructura que te vulnera, en definitiva, ¿qué pasa? Que claro, pues nos exponemos a ciertas situaciones. Y hay un caso que a mí me gusta mucho ponerlo en discusión porque creo que da a entender perfectamente cómo ocurre. Una vez me llegó un adolescente de 15 años que él tenía relaciones sexuales homosexuales y se le rompió un preservativo y se enteró que esta persona era positiva, que tenía VIH. Y era menor de edad, él, por lo tanto, se fue a hacer el examen y claro, hasta ese entonces todavía no era ley que los adolescentes sobre 14 años podían acceder de manera autónoma a hacerse el examen. Y entonces este joven me dice, yo no le puedo decir a mis padres que vengan a firmar por mí. Primero, porque son pastores evangélicos. Segundo, porque ya me dijeron que ellos no querían tener un hijo gay y mucho menos tendrían un hijo sidoso, que fue el concepto que uno además tiende a usar de manera peyorativa. Y entonces ahí, claro, me dice, y la forma que ellos tienen de prevenir esta forma de yo expresar mi sexualidad es botándome los preservativos a la basura. Esa era la medida Que los padres consideraban dentro de su imaginario que podemos evitar que mi hijo tenga relaciones, bueno, le rompo los condones, se los boto, se los exploto. Como si no pudiera este joven ir a por sexo sin el condón. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que efectivamente este menor de edad, que es adolescente, y ustedes saben que además la región tiene en adolescentes 3 veces más posibilidades un adolescente de transmitirse el virus versus otra región del país. Entonces ahí uno dice, bueno, a ver, tengo este joven que tiene preservativo en su velador y que efectivamente es consciente de que frente a una práctica sexual puede usarlo, pero tiene todo un entorno cultural, social, que efectivamente no favorece, porque entonces en el colegio le hacen bullying, porque entonces su familia no lo acepta, por lo tanto lo expones a tantas situaciones de vulnerabilidad, que en definitiva lo último en lo que va a pensar ese joven va a ser en cuidarse, y además si es depresivo, te vas a una disco, te tomaste un trago y nunca supiste qué pasó. Entonces también
la gente tiende como a decir como, bueno, si ya todos sabemos como un poco como el embarazo, ¿no? Como, hoy ¿quién no sabe cómo cuidarse? Pero el punto es cómo, entonces, teniendo estos antecedentes y este acceso a este tipo de dispositivos, no los usamos. Entonces ahí tienes un ejemplo donde cómo la cultura influye de manera importante en cómo nos cuidamos o no. Y por otro lado tenemos la educación sexual, porque en definitiva hasta ahora no hemos entendido que la educación sexual como inmersa como en el currículum escolar es tan fundamental que efectivamente hasta ahora no tenemos educación sexual y queda como al libre albedrío de la escuela y también de las creencias que tiene la propia escuela. Oye, Seba, nosotros tenemos ahí hartas opiniones de gobierno. ¿Cómo tú has visto desde tu mirada cómo lo ha tratado el tema? Tenemos nuevo gobierno, nuevas intenciones claramente, y estos son números que hablan para tomar medidas en el fondo. Sí, yo creo que hasta ahora ha sido bien fuerte, yo creo que no tan solo para Chile alarmante, sino como para la región de América Latina, entender que Chile, que se considera dentro de la región como un país que es medianamente desarrollado, y cómo es que entonces tenemos estos índices. Claro. Y ahí yo creo que hay muchas cosas que efectivamente hay muy buena voluntad entonces del gobierno que viene ahora, porque claro, además se enfrenta a tener que tomar medidas respecto de toda una embarrada que hay para atrás. Entonces de ahí, bueno, que lamentable que justo le toca. ¿Cómo salimos y colaborativamente? Porque acá, o sea, nosotros entendemos que esto pasa por muchos procesos. Hoy día nosotros quisimos hablar de sexualidad, ponte tú, y claro, dentro de la promoción nunca aludimos específicamente por un tema de atraer el público, ¿no es cierto? Decir, vamos a hablar de sexualidad, de los tabús, de estas cosas que nos invitan a todos a como un poco a compartir, pero de una manera que no tenemos los espacios. Pero nos enfrentamos una vez que veníamos al programa con estas cifras, con estos números, y dijimos, bueno, alto, tenemos que un poco ver este placer responsable, porque tampoco es mutilar el sexo, o sea, es algo que es totalmente parte de la vida normal y natural de cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo trabajamos, cómo llegamos a ese punto de equilibrio donde podamos decir que, claro, no todo, tú dices, depende de un preservativo, depende de un contexto, pero existen las herramientas para poder como región, ¿crees tú, llegar a un nivel o bajar los niveles? Yo creo que tenemos varias cosas a favor, que nos permite al menos concentrar energía y disponernos a tener algunas medidas que son distintas al país. Como por ejemplo, yo creo que a diferencia de otros lugares, tenemos CRIPAC, que salía Carol de la Ceremi hablando de aquello. Es un centro que efectivamente es alternativo a un servicio de salud cualquiera, en un horario distinto. Es mucho más cercano porque además te acercas a un proceso de consejería. ¿Cuál es el horario? El horario es desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche para usuarios. ¿Y es gratis? Es gratuito. Ah, qué buen dato, porque son lugares que en el fondo, y que estaban muy cerca. Claro, acercan un poco porque todo lo rodea un miedo. Hay una yo lo dije hoy día en el matinal, me tocó contar en el fondo, porque yo cuando me hice el examen, cuando me hice el test, llega ese momento donde te llega el sobre, tenés que firmar y es todo así como una cuestión hermética y tú de verdad te pasas el rollo. Después abrí el sobre. Claro, porque te empezaste a acordar de cosas. Claro, empecé a decir, oye, pero aquí no me cuidé, aquí sí me cuidé, porque claro, eso nos pasa a todos en el fondo. Hay una realidad que, claro, lo decías tú, puede que realmente haya un carrete en una disco, que somos una ciudad muy carretera, y donde te llevaste, se te fue la mano con los copetes y no te acordáis de nada al otro día y tenías una laguna mental y bueno, ¿y qué saber si ocupaste o no ocupaste preservativo? Yo creo que ahí uno tiene que tener cuidado con cómo vamos analizando y reflexionando en torno a esto, porque entonces podríamos pensar que la señora que está en su casa, que no está en contexto de carrete, no se expone al riesgo porque claro, entonces no está tomando. Porque no está tomando. No obstante, tenemos que Arica tiene uno de los índices más altos en mujeres dueñas de casa, como diagnóstico positivo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo ocurre? ¿Cómo pasa sí, esto? Claro, sí. Si no anda en el carrete. Entonces yo creo que ahí hay que tener ojo, que yo creo que, claro, estos contextos de carrete en definitiva pueden influirnos en bajar un poco la percepción del riesgo, pero no lo anulan. Entonces yo entiendo que, bueno, ya a ver, frente a tantos tragos, tengo menos posibilidad de decidir si me cuido o no, claro, y entre ir y no, mejor voy. Entonces desde ahí es como, bueno, pero ahí yo creo que tiene que estar muy vinculado el cómo entonces esto se relaciona la salud sexual con la sexualidad, que no van ajenos.
y es cómo somos capaces además de entender la sexualidad, yo creo, no desde una mirada coitocentrista, donde también sobrevaloramos la penetración como una práctica exitosa dentro de un cortejo, por decirlo de alguna forma, y además sobrevaloramos la eyaculación o el orgasmo. Entonces desde ahí también entendemos que si yo voy a un encuentro sexual y no tengo condón, o sea, como que no puedo perderme esta oportunidad y sencillamente voy, y ahí es como, bueno, pero hagamos otra cosa igual, como podemos buscar otra forma de tener prácticas sexuales que son igual de ricas, tener placer, igual de claro, placenteras, pero que no nos exponen al riesgo. Entonces ahí es como vamos construyendo una sexualidad que también Más informada. más informada, porque hay prácticas sexuales que no transmiten VIH, por ejemplo, y entonces que son igual de ricas y por lo tanto uno podría prescindir de ella y decir, bueno, no ando con condón, entonces hoy día me lanzo a esta otra práctica y no un problema. Claro. Pero sobrevaloramos la penetración. Como Pero que- estamos hablando de qué, por ejemplo, así ya... Aquí podemos hablar de todo, de hecho vamos a hablar del tema en un ratito más con la Coca Dumont que nos visita y vamos a contar un poco ahí, ya va a poner un poco más coquetón. No, pero, ¿cómo qué, por ejemplo? ¿Qué práctica sexual se puede realizar? Bueno, yo creo como que alternativa. primero como práctica sexual yo creo que hay que entender todo lo que podemos hacer, bueno, porque ojo, Que no tenga que no sea penetración. Perfecto. Entonces, por ejemplo, puede ser el uso de juguetes eróticos, implementar, por ejemplo, el juego de roles. O sea, hay gente que el juego de roles también le parece igual de interesante y excitante y erotizante y no necesariamente llegas a la penetración. Por ejemplo, o no sé, algo como tan rico que, no sé, pues que te acueste o no sé, tú acostar a tu mina y pasarle plumas por el cuerpo y tan solo erotizarla a partir de sensaciones que no son tocarla y agarrarla y como esta máquina del sexo como, más salvaje, más y como cromatoria. también este imaginario que porque culturalmente nos enseñaron que las prácticas sexuales son súper sex machine, o sea, estamos acostumbrados a ver un porno que es súper máquina para el sexo, pero que en la realidad tampoco funciona. Entonces, como nos distorsiona la realidad, también todo el tiempo queremos estar Bueno, respondiendo a este modelo. modelos que, claro... Que duran 1 hora, que tienen tamaños... Hay un tema ahí con el poder sexual, en el fondo, bueno, básicamente el hombre tiene esos rollos, que de repente esa inseguridad que le da, no sé, el tamaño, si es eyaculador precoz, si tiene... Porque hay toda una presión social para que el hombre sea, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de los Macho. heterosexuales, sea el macho, ¿no es cierto? Una máquina sexual. Esa presión, de repente quizás disminuye esta sensación de miedo a los mecanismos de protección, porque dice, esta voy y no me la pierdo, o sea, no puedo quedar como que si no tengo preservativo no va a pasar Claro, nada, claro. voy a quedar de Claro. puede ser en el fondo. O sea, yo creo que esa reflexión es muy común. O sea, que efectivamente yo voy a este lugar y tengo esta oportunidad de encuentro. Y claro, y si efectivamente ya está para darle y yo no quiero porque entonces mi prioridad es cuidarme. Claro. Claro, puedo quedar como dos cosas. O voy a quedar como muy pavo. Pacato. O en su defecto no te gustan las mujeres. Claro. Entonces vaya a tener esas dos opciones. Y por lo tanto eso te quita puntaje desde la mirada como del sex machine y del hombre que todo el tiempo está ahí disponible y rindiendo frente al... Yo hablaba del sexo, dinero y poder al principio del programa, que se conjugan de repente como que hay demostraciones de dinero. Bueno, fuimos también y tratamos de ver todas las temáticas de la sexualidad, no pudimos ir directamente, ponte tú, a la venta o al comercio sexual, pero sí queremos en algún momento también tratarlo en el fondo, porque entendemos que ahí también está presente, hay riesgo en el fondo, o sea... Hay riesgos, como en cualquier práctica sexual, que sea sin preservativo, yo creo. Pero yo creo que las trabajadoras sexuales en general también nos han dado una muestra de enseñanza súper importante frente al cuidado. Y yo creo que en general las trabajadoras sexuales son Están muy conscientes. más conscientes que el de común. eso, porque saben que entonces una práctica sin condón es probable que, que haya riesgo. Y además que la probabilidad también aumenta, porque mientras más parejas tengo, más probabilidades también tengo de encontrarme con alguien. ¿Quiénes son los que más llegan Al comercio sexual. No, al comercio. Y yo le digo, sí. No, pues ¿quiénes más llegan a consultarte? Me preocupa a mí que los jóvenes de repente, estamos claros que ahora, por ejemplo, yo tengo que hablar del perreo, de la disco, porque los niveles de ingreso, ¿no es cierto?, al mundo sexual ya
están a los 14 años, 15 años ya tenéis relaciones, entonces, porque el contenido erótico que también tiene la conquista ya en el reggaetón es una cuestión de sexo con ropa, en el fondo, hasta hay una canción que lo dice. Entonces, estas aplicaciones que suman, por ejemplo, que casi tenéis que un GPS tú metido, ¿no es cierto? Y ya ni siquiera tenés que inventar un trago, sino que pum, hacís match, listo, se acabó. Entonces, ver esta, entre comillas, promiscuidad o libertad sexual nos genera también un poco más de incertidumbre de decir, oye, ¿sabes que no vamos a bajar los índices porque somos muy calientes, somos muy... O sea, es obvio, estamos en una ciudad que está más al norte, más cálida, Arica. Sí, yo creo Chico, que sí, todo se además conoce. que es más pequeño también te da hay un elemento que también juega en contra. Ya, yo creo que tenemos que convenir que efectivamente el sexo es rico, es placentero y una delicia, es bello, hermoso, todo lo que queramos, pero tiene sus riesgos. Ahora, yo creo que a veces no tenemos que demonizar tanto la sexualidad. Yo creo que hemos entendido que la sexualidad pareciera ser como algo de adultos, pero solo de adultos, porque no es ni de niños, no es ni de adultos mayores, no es de personas en situación de discapacidad, es solo de adultos, pareciera ser en esta cultura. Entonces no entendemos que la sexualidad también la tenemos durante todo el ciclo vital, en definitiva desde que nacimos hasta que morimos, vivimos la sexualidad, cómo lo vamos viviendo yo creo que es lo que va cambiando. Entonces de ahí yo creo que sí, efectivamente tenemos estímulos en la música, como el reggaetón, el trap, que son súper explícitas en sus letras, pero también utilizan mucho el lenguaje figurado. Entonces el otro día yo hablaba con unos apoderados que precisamente estábamos haciendo unos talleres en un colegio. ¿Ya? Y que la señora le llamaba la atención porque los niños andaban con una canción que es una rana larga, que dice como dame tu cosita. Y entonces la señora además hace el movimiento, claro, como un Peter Languila, al estilo Peter Languila. Buen anillo, Paco. Esa me gusta. Y entonces le llamaba la atención cómo la niña además bailaba tan sexualizadamente. Y yo Claro, le decía, ojo, tan chica. y tan pequeña. Entonces yo le decía, ojo, porque el dame tu cosita para un niño, los niños son concretos, su lenguaje es concreto. No es... Por lo tanto, no hacen una gran interpretación como uno. Un reggaetón que dice, ven y súbete en mi torre. O sea, el niño probablemente sí se está imaginando un hombre que invita a su mujer a subir a una torre, así literalmente. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con que a veces también los ojos del adulto sexualizan mucho las prácticas que son igual naturales para un niño o para un adolescente. Vamos determinando un poco Y el vamos camino. y lo otro es que también no seamos tan tajantes y castigador con la música que tenemos ahora en circunstancias que la publicidad es sexista y te ponen entonces a la chiquilla muy en ropa como bikinis muy chicos y también tienes una imagen y la tienen todos los negocios de la esquina, la población. Por lo tanto, tampoco es que no es solo eso. Tienes el programa, no sé, el Quique Morandé, donde te pasa el programa y todo el rato súper sexualizado. Y pareciera ser que las casas no se inmutan y los hijos los ven con los papás casi hasta en sus comedores living. Entonces también yo creo que tenemos que ser no tan castigadores de la sexualidad y entender que la estamos viviendo y que para los adolescentes hemos ido bajando la tasa, o sea, la edad de iniciación sexual. Vamos en los 13 años aproximadamente. Pero si uno empieza a hacer memoria cuando uno era niño y era pequeño, o sea, yo creo que uno también se hace más consciente de decir, en verdad, yo ya había visto porno, había hecho esto otro, y también uno se va olvidando. Yo creo que principalmente, y un elemento que no se ha hecho, porque también me acuerdo que hace un tiempo la gente decía, hemos hecho de todo para que el VIH baje, y nada ha resultado. Yo creo que se han hecho muchas intervenciones, muchas estrategias, pero hay algo que no hemos hecho y que es un poco esto que hablábamos al inicio. O sea, no hay educación sexual. Y ser consciente de mi cuerpo, de cómo ejerzo mi sexualidad y las medidas que además tomo para autocuidado es una medida que se desarrolla en el tiempo y son habilidades. Oye, Seba, qué fresca y renovadora tu mirada de la sexualidad. Creo que nos quedó clarísimo todo en este poco rato. Te vamos a invitar más seguido y lo vamos a traer al matinal también. Sí, estaría bueno. Sí, Marcelo Sí, lo vamos a creo. traer al matinal, pero de verdad yo creo que tenéis harto tema y qué interesante poder abarcar esta dimensión, ¿no es cierto? Y que es tan amplia, además. Y claro, y que nos afecta a todos, porque a todos nos cuesta hablar de sexo, nos cohibimos, es algo que de repente deberíamos tratar de que sumara, más que nos generara. Exactamente, como me dice mi querido amigo que tengo acá, Pepe Grillo, hay que naturalizarlo.
Seba, te quiero agradecer profundamente y de verdad te esperamos en el matinal para conectar ahí con la Lili, con todo el chiquilili. Vamos a llevar al cabro al matinal, ¿ya? Oye, yo quiero, junto con despedir a Seba, contarles de Hakuna Matata, ¿no? Sí, tenemos a Hakuna Matata en la afiche para contarles que este sábado 4 a las 20 horas se realiza el musical Hakuna Matata, ¿ya? Hakuna Matata, una obra inspirada en esta maravillosa película del Rey León, sábado 4 entonces, 20 horas. Las entradas están a través de la compra online. Más información en el fanpage de Kubari, que presenta esta tremenda apuesta para celebrar el Día de las Niñas, el Día de los Niños, el Día de la Infancia en general. Ya, vamos a la pausa comercial y ya estamos de regreso, ya está en el set Coca Dumont y vamos a poner esto más candente. Pausa y ya estamos de regreso. Refrescar del calor al mundo es una tarea interminable, ¿eh? Porque lamentablemente no solo el calor da calor. Hay tacos que dan calor. ¡Epa! Que te revisen los chats da un calor. La puerta sin llave. Cuando te falla la memoria. ¡Qué calor, viejo! Hasta una simple silla puede darte calor. Pero tranquilidad, sea lo que sea que te dé calor, siempre habrá un Sprite heladita cubriéndote la espalda. Sprite y Sprite Zero, libres de sellos. Refrescar del calor al mundo es una tarea interminable, ¿eh? Porque lamentablemente no solo el calor da calor. Hay tacos que dan calor. ¡Epa! Que te revisen los chats da un calor. La puerta sin llave. Cuando te falla la memoria. ¡Qué calor, viejo! Hasta una simple silla puede darte calor. Pero tranquilidad, sea lo que sea que te dé calor, siempre habrá un Sprite heladita cubriéndote la espalda. Sprite y Sprite Zero, libres de sellos.
conversemos nomás, estaba entreteniendo conversando con la Coca Dubón. Bienvenida, Coca. ¿Cómo estás, Coca? Bien. Un placer, literalmente, tenerte en el programa. No, muchas gracias por invitarme. Justo hoy a hablar, bueno, estabas ahí en la sala de maquillaje, ya más o menos entramos en una parte de la conversa que era finalmente la salud sexual y cómo un poco vivir esta sexualidad de manera responsable, pero contigo vamos a tratar otra área de esta sexualidad. Tú eres una showwoman, Claro. reconocida ya en distintos escenarios donde has sabido trabajar tu sensualidad con espectáculos, con puestas en escena. ¿Cómo te ha ido con el querer llegar un poco más allá y más osado también? Porque no es fácil, me imagino, ¿no? No, ahora se me ha hecho como un poco más fácil, que me he como posesionado ya de lo que es lo que muestro. O sea, la gente acá en Arica, por la compañía en la que yo trabajaba de burlesque, supo lo que era el burlesque porque había gente que no tenía idea. Igual pasó con lo que era el pole dance, porque la gente decía, no tenía idea de la palabra pole dance, sabía lo que era el baile del caño y lo asociaba Claro. Al club stripper y al... claro, claro. al club nocturno, prostitución y todo eso. Entonces tuve que lidiar con todo la opinión pública, se podría decir, que ya cuando uno se expone en redes sociales tiene que estar dispuesto a que toda la gente dé su punto Opine. de vista y opine, y uno no puede estar discutiendo con todos, sino que más aclarando las situaciones, y eso al principio me costó bastante, la pasé mal. Fue un proceso difícil. Sí. Oye, pero hoy día no te la quiero hacer tan difícil, porque la música que escuchamos y de base que tenemos nos Sí. invita a saludar a nuestro auspiciador, colaborador, Lunch by Rayu, pero ahora no tenemos video, sino que tenemos a la mismísima anfitriona, la que usted ve ahí en la tele, está acá. ¿Cómo estás, Ashley? Hola. Bienvenida. Toma Muchas asiento, gracias. por favor, o te vas a quedar de pie, ¿sí? No, primero quiero mostrarte ¿Ya? mi Wow. evento de esta noche, A ver, que es auspiciado por la tienda You. ¿ya? Mi vestido es Charlotte Cruz, de unos aros Aldo, una pulsera Maravillosa. que es Charlotte, y mis zapatos Zapatos pies. Oye, tremenda. Sí, espectacular. Se ve espectacular, completamente de rojo. Ashley, bienvenida a gracias. este ratito donde vamos a conversar con las dos. Ya, espera un poco. Voy a bajar al primer piso. Ya, ahí está el regalito. Esto es magia de la televisión. Ashley, usted tiene un regalito para... Sí, este es un regalito para... ¿En serio? Sí, de parte de la tienda You. Ya, gracias. Ahí en Bolognesi, ¿no es cierto? Sí, Bolognesi 453. You, Uy, tremendo. Ahí puede gracias, encontrar... Oye, ¿qué hay en el lounge? Antes de decir, ¿qué hay en el lounge? Mira, en el launch tenemos, esta semana es el cierre Lo voy a dejar acá, de nuestra temporada de invierno, ¿Ya? que es las vacaciones, que está organizada para las vacaciones especialmente. Martes y jueves de reggaetón. Hoy martes la entrada tiene un valor de 5.000 pesos. ¿Ya? 2 por 1 hasta la 1, mujeres gratis hasta la 1 igual. ¿Por qué Y- siempre las mujeres gratis? Porque No. es que Son tan... Claro, porque son mujeres, ¿viste? No hay igualdad, ahí no hay igualdad. ¿Ya? Sí. Y el jueves, como ya te dije, valor igual, 5.000 pesos, 2 por 1 hasta la 1. Música, onda... Reggaetón, electrónica, para nosotros. Ya, para nosotros, pues. Reggaetón. Y el viernes tenemos viernes de salsa, entrada totalmente liberada. Los sábados tenemos nuestras fiestas imperdibles, que son temáticas. Oye. Ahí es donde estamos nosotras. Oye, algo que me quedó en la duda antes de entrar al Z. Ya. ¿Qué es bailar hasta el menos uno? Que yo no entiendo esa... Bailar menos 1. Mira, bailar Sí, menos ¿tú cachai 1 qué es bailar hasta menos es uno? bailar hasta abajo. ¡Hasta abajo! Hasta ¡Hasta abajo, papi! Ah, entonces los chiquillos Claro, el dicen menos... reggaetón Claro, es es que uno ya hasta está... abajo. Claro. Ah, tú. ¡Yo te voy a darme la gasolina! Oye, soy testigo de que baila el hombre, ¿eh? Soy testigo de que baila el Ya. hombre. Oye, bueno, espectacular panorama de lunch. Queremos, ya, vamos a concentrarnos en a lo que vinimos. Tener dos mujeres hermosas sentadas al lado mío realmente es una situación complicada. Espero hacer mi mejor esfuerzo y poder hacer esta entrevista. Ya. Ya, chiquillas, vamos a hablar de sexualidad. Sabemos que, bueno, por el lado de la Coca ha explotado toda esta sensualidad de una manera súper profesional con los costos asociados. Pero ahora vamos ya a las sensaciones, vamos a la vida sexual propiamente tal.
Ok. ¿Es complicado hablar de sexo? Tú, me imagino que, claro, llega siempre esa instancia donde te preguntan, oye, alguna amiga, alguien de tu alumna, oye, Coca, ¿me podís recomendar algo? ¿Me podís enseñar? ¿Cómo es para ti hablar de sexo, por ejemplo? Oye, Coca, después tenemos una conversación pendiente. Claro, por supuesto, la que teníamos ya. Ya, pero, por favor. No, mira, para mí hablar de sexo o de sexualidad no tengo como pelo en la lengua, se podría decir. Claro. No es tabú para ti. Claro, no es tabú para mí, y es que no debería ser tabú para nadie porque es algo que todo el mundo realiza, practica. Entonces ninguna persona debería tener problemas para poder hablar del tema libremente. Sí tengo varias alumnas, porque yo tengo alumnas de todas las edades. ¿Ya? Desde las chiquititas hasta las más grandes, y de hecho estuve un tiempo impartiendo unos talleres de seducción que comenzaron para el día de San Valentín. ¿Y cómo te fue con eso? Me fue excelente. Qué buena idea. O sea, tú le enseñabas a ponte tú ya, ella, a seducir. Claro, a su marido, a quien fuese en el fondo. Claro, la situación cónyuge, soltera, casada. Claro, no, y mujeres que también lo hacían para ellas porque me decían, no, Coca, sabes que yo vengo acá porque yo soy muy bruta. No tengo nada, camino mal, no sé caminar con tacos, quiero ser sensual, quiero ser coqueta, quiero ser más femenina. Y todo eso es en conjunto lo que es sexualidad. No me imaginé a la Coca haciendo la clase de sensualidad, pues. Todas en vividor, con una champán de bienvenida. Hay que llevar su ¿Uno puede ir a mirar esas clases o con son su solo chocolate? No, pero es que yo digo así como que para ponerme así, no sé, pues de apoyo, de material de apoyo. En caso de encontrarse con el flaco. Yo soy el novio, yo soy el marido. El novio de la torta. Oye, Ashley, en tu generación, que claramente la Ashley es muy jovencita, yo voy a hablar por mí, pero tenemos una vida sexual muy desarrollada de igual manera, lo conversábamos con el Seba. ¿Cómo te ha tocado a ti? Porque tú vienes de Venezuela, es otra realidad del Caribe, pero ¿cómo ha sido esta adaptación a Arica y este fenómeno? En este tema te refieres. Mira, llegué y obviamente cero amistades, cero conocidos, conocí a una persona de toda una población. A medida de que fui trabajando, porque empecé a trabajar de niñera, después empecé en las discos, en las barras, como barwoman, y ahí como que empecé a ver el tema, obviamente empecé a conocer gente, empecé a salir con gente, todo lo demás. Es totalmente diferente. No te puedo creer, pero cuéntanos. Uno dice, ya, sí, igual todos somos de la misma edad, es la misma generación, pero mira, las costumbres, la manera en la que te crían, la manera en la que uno piensa, el venezolano piensa de manera distinta. Acá el tema del SIDA es otro tema, entonces allá no es tanto. Eso igual me llamó muchísimo la atención, pero... ¿Pero así por qué? Porque allá no es tema, porque todos se cuidan. Exacto, no te voy a desmentir con que no hay... Claro, no, VIH, sí. Es mentira, pero no es tanto como acá, para nada, no es tanto. Diciendo que siempre hay un prejuicio hacia los lados más centroamericanos, más caribeños. Son todos más calentones, ¿no es cierto? Es que por lo mismo se tiene. Pero o sea, ¿se puede vivir de una sexualidad placentera responsable en el fondo? Sí, claro. Obvio, totalmente. Porque ahí está esa barrera que de repente conversábamos, que la gente empieza a decir, pucha, que quizás, porque tú, corto el momento por ponerme el condón, corto el momento por... Oye, pero ¿cortas el momento o cortas tu vida? Ya, y ahí es donde llega esa decisión donde obviamente todos en algún momento la viven, o sea... ¿Y qué pasa por esa cabeza entonces cuando decides no cuidarte? Cuando decides no usar protección. ¿Es la calentura del momento? A mí no me pasa. ¿Y si tenés tu pareja estable? ¿Y si tenés tu pareja estable? No llamemos marido y mujer, llamemos pareja. Pareja que tienes una relación estable. Sí, eso fue lo que comentó Seba cuando estaban conversando y es verdad, o sea, yo he visto en temas en consultorios de que muchas mujeres han sido contagiadas por las infidelidades de su esposo. También no estoy diciendo que las mujeres son víctimas, puede que suceda viceversa, que un hombre también sea contagiado por una infidelidad. Pero a lo que voy yo es que si uno tiene una pareja estable, se supone que ya la relación es de dos, que ya no puede haber un tercero involucrado porque ya los dos se ponen en riesgo. Entonces por algo se llama responsabilidad y compartida porque son
2 personas las que están participando en ese conjunto que se llama pareja. Oye, el Seba, chiquilla, ocupó un término que yo lo escuché, no se lo pregunté, ya se fue, pero está acá en el set todavía. Estamos acostumbrados a una sexualidad coitocentrista. ¿Estoy bien, Seba? Maravilloso, Sí. ¿viste cómo va? Como pesco, así, pero al voleo. Coitocentrista, y hablamos precisamente de este rol del macho semental, que es, ¿no es cierto? Es tan atractivo a la hora de la relación sexual esta demostración de virilidad, de ser una máquina sexual, o ya hay una educación un poco más en los varones y en el mundo del desarrollo de la sexualidad un poco más abierta, como hablaba el Seba, que hablaba de otras prácticas. ¿Se conversa eso? De los juegos. Claro, juegos sí. de rol. Porque ¿sabes lo que pasa? Que al final de repente creo que es más hacia nuestras generaciones que nos preceden el hecho de concentrar mucho solamente en la penetración y no ver toda una atmósfera y bla, bla, bla. Entonces, ¿es ahora sí? ¿Se puede hablar más con confianza de que no solamente existe la penetración y de que hay distintas etapas del placer? Sí, es que vivimos en una sociedad ahora que la tecnología lo es todo. Entonces ya no es un tabú, o sea, para mí, y pensando en mi círculo de amigos, no es tabú hablar de sexo, no es tabú hablar de posiciones, no es tabú hablar de cómo te gusta. del jugueteo, de cómo te gusta, de oye, pero preguntarte, oye, pero... Claro, de hecho ahora los súper juegos bueno. sexuales son más abiertos, ya están en redes sociales, tú puedes ver en Facebook que en los grupos de remate están publicando ya venta de lubricantes, de consoladores, de ropa erótica, y eso antes no se podía ver. Yo puse a los 18 años el primer sex shop acá en Arica, que se llamaba Sex Shop Electra. Y te juro de que la gente cuando iba a entrar era como... Pionera en Arica, Coca. Sí, yo fui la primera que puso un sex shop acá, qué yo bueno. tenía 18 años. Hace ¿Cómo poco, se te ocurrió? hace poco. Porque fui a Santiago. ¿Ya? Fui a Santiago y ahí vi un sex shop y me llamó la atención, acá no había. ¿Cachai? Yo dije, claro, sí, provinciana. ¿Y les costaba entrar en esa época? Así? Sí, yo llegué, estaba así, de todo lo que vi, porque entré y vi de todo, pues sí. De todos los pobres. De todo, hablar de goma, de vena, que brillaban en la oscuridad, ¿no? Un montón de ¿Flúor? cosas, sí. Entonces yo llegué, imagínate, 18 años y de acá de Arica, y acá eso no se veía. Así que llegué con la idea, pero igual tapamos bien, lo puse con mi hermana, y tapamos bien con cortinas y todo, lo pusimos en el como centro, en el subterráneo. Y la gente entraba, las parejas. ¿Ya? Las parejas entraban, pero era como que se daban 2, 3 Miraban vueltas. para todos lados. Miraban así. Y como que chum, entraban. Y ahí, y la misma sensación que tuve yo de todas estas cosas existen. Claro. Y no, ahí había gente que quería, que se notaba que quería conocer, que quería saber más, pero en ese tiempo no había internet. ¡Qué antigua! El 2000. No, pero no fue esa etapa, No, a pero no la fue vuelta, a la tanto, vuelta. el 2000, sí, pero había internet, por ejemplo, en ciber. Era muy complicado que alguien tuviera internet en la casa. Claro, ahora con el teléfono. Claro, ahora todo, hasta en el teléfono tienes internet, pero en esa época... Oye, qué difícil, claro, es de repente entender eso, pero dentro de las preferencias, ya para hablar más a calzonquito, de las preferencias, ¿Por qué más eso? ¿qué les gusta? Para saber, porque de repente pueden estar con la gente ahí, que la gente se identifique con eso y dice, no estoy tan mala. Ashley. ¿Cuál es la sensación esa más rica? ¿Qué son esas cosas que a ti te atraen a la hora de pensar en sexo, sí, definitivamente? El jugueteo. Esa previa. La previa, sí. Importantísimo. Totalmente. Para mí eso es lo primordial. Larga, corta, la previa. Es que depende. Depende de la persona, depende de la intensidad, depende de todo ese tipo de cosas. Ya. ¿Coca? Yo no sé nada. Yo no sé Mi nada. mamá me está viendo. No. La mía igual. No, bueno, como decía Sebastián anteriormente, y con la experiencia que yo tuve igual del sex shop y con lo que tengo yo de conocimiento igual con lo que es sensualidad y el burlesque y todo,
Obviamente con el matrimonio se podría decir, o ya viviendo con tu pareja, eso se pierde como esa magia se llega ya a la rutina. Ya. Entonces yo considero de que eso es muy importante para que la relación íntima se mantenga viva. ¿El deseo? Claro, no tanto el deseo, sino que el coqueteo, que la mujer no deje de ser sensual o coqueta o sexy. Y el hombre igual se pierde los detalles, que no sé, por ejemplo un chocolate ya puede dar paso a, o flores puede dar paso a, ¿me entiendes? O sabes que ya veamos películas, pero una champán, un vino, y ahí una cosa puede llegar a la otra. Entonces yo encuentro buscar las instancias. Claro, no todo tiene que ser tan sexualizado, sino que con otros actos igual se puede concretar ya cuando se tiene una pareja ya estable que uno ve todos los días, que se levanta, se acuesta y ve a la misma persona todos los días. Y ya diferente es cuando uno, no sé, tiene más libertinaje, se podría decir, y más variedad, ahí como que esas cosas igual se pierden. ¿Es pecado sentir placer? No. En lo absoluto. ¿Algún consejo que le darían a las mujeres que las están mirando en la casa? Sobre todo tú, Coca, porque claramente hay una expertise que se agradece para poder hablar de estos temas, de verdad. O sea, y con la tranquilidad, altura de mira, educativo. No, que primero encuentren el amor en ellas mismas y amarse a ellas mismas, conocerse completamente ellas. Y ahí recién van a encontrar placer al compartirse con alguien más. Eso. Maravilloso. ¿Y usted? Estoy totalmente de acuerdo con ella, porque mientras tú te sientas totalmente segura, te sientas, mira, es que segura es la palabra, tú todo lo puedes. El quererte, el sentirte bien con tu cuerpo, con tu figura. La autoestima. Claro, eso de apagar la luz. No. ¿No hay que apagar la luz? No. O tenue. Tenue. Dimmer. Vela. Vaya, entonces compré un dimmer para que baje un poquito. Claro, sí. Ocupar baby dolls, ropa. Bueno, si usted quiere contactarse con la Coca, búsquela por Facebook, por Instagram, porque realmente puede... Mira, yo creo que sí, sin duda que es un tema y que ojalá podamos compartir siempre entre amigos, entre pares y conversar de la sexualidad que nos hace tan bien, ¿no es cierto? Chiquilla, yo les quiero agradecer. ¿Sí? Antes de irme, quiero agradecer a Yu y también a mi maquilladora estrella, que es Cecilia Jiménez, que siempre me maquilla, o sea, últimamente me ha estado maquillando para el launch. Y me encanta, tienen que ella. Muchas gracias. Saludos entonces para el make-up de Ceci Jiménez. Oye, ¿qué vamos con? Se me olvidó la mención de... ¿Sí? ¿La posta? Sí, llegó la posta. Llegó la posta restaurante. Vamos entonces a saludar a la Posta Restaurant, que no solamente es un restaurante, sino que también es toda una experiencia. Es uno de los pocos locales que te asegura que vas a salir absolutamente curado. Totalmente, la verdad es que sí. Las distintas instalaciones que tiene la Posta te permiten vivir una experiencia maravillosa. Santo y seña, show criollo, con identidad. Y bueno, hasta la carta entretenida leerla que la van actualizando los chiquillos. Y obviamente puedes disfrutar de toda la gastronomía nacional que te presenta la Posta. Hoy unos cócteles, siempre pida lo tradicional, ¿eh? Mira, ahí está el tío Enrique Rivera, que siempre es parte ahí del show de La Posta. Tremendo lugar, La Posta Restaurant. Y La Posta, inmediatamente cuando golpeamos el santo y seña, ya llega el señor y el más despreciable de todos. Hoy viniste de blanco. Bien que fui chico bueno, más clarito. Está llegando muy oscuro. ¿Sabes? Viste que vengo de un tema medio acalorado, entonces estaba... Me hubiera invitado antes, me hubiera sentado aquí. Claro, que hay lindo, pero la mano ahí te pega. ¿Ah? ¿No pasa nada? Hugo Goncalves. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Estamos bien. No sé qué hay que decir. No sé. Hay olor a gladiolo. Hay un muerto por ese paquete allá. Hay olor a gladiolo. Oye, ¿de qué iba a hablar? Se me olvidó, po. No, con las niñas se me... Claro, te nubilaste. Oye, pero la Ashley se veía guapísima y la Coca guapísima. Ambas
quiero decir que la H también trabaja la pobreza. Sí, pues a mí me mandaron a quedarme callado, de hecho, para mostrarlas todo el rato de ella. ¿Sí? Me dije, estáis hablando mucho. No sé, Queremos escuché que verla a le ella. gritaban cosas ahí, estaba ahí medio... Sí, es que estaba como pegado, no sé, de verdad que se veía muy bonita y qué rico poder conversar de estos temas con las chiquillas, porque es un poco para educar y para no sentirse tan culpables con la sexualidad. Pues, sí, Hay gente que se siente sí, culpable yo todavía. creo que sí, pues sobre todo cuando de repente salen manifestaciones, no sé, de las chiquillas muestran las tetas, ¿no es cierto? Y se empieza un poco, claro, nos Pero vamos a la por parte favor. sexual de una ¿cachai? Entonces, No, pero bueno, en fin. ¿qué pasa con los candidatos? Me dijeron, ¿ah? Es increíble, estamos a 2 años de la Falta, po. elección municipal. Vamos a elegir alcalde y gobernador regional. Claro, po. Y resulta que estamos a 2 años y ya están los hombres moviéndose. ¿Tú sabes que Marcelo Fuentesal lo estaban pidiendo como candidato? ¿Quién? Sí, pues, como candidato a alcalde. No te creo. Es otro. Bueno, otro más para la lista, porque ¿Cuáles son los posibles mira, candidatos? lo que pasa es que el tema es bien delicado porque tú sabes que si uno habla del oficialismo, del gobierno, Chile Vamos, todas sus figuras están en un cargo. O sea, los que eran potenciales candidatos a alcalde, ¿Están en como alguna...? el Durana de senador, el Nino diputado, y se le acabaron los nombres. Tienen a uno que gobernador, Sala, que está de gobernador en Parinacota, el Baltodú, que está... O sea, el están otro- todos ocupados. Está todo ocupado, ¿Y quién entonces- sale a la carta? Po? y son 2 cargos importantes, alcalde y gobernador regional, que por primera vez se va a elegir en 2 años más, 2020. Hay que pensar en dos. Resulta que se miran, no, hay quienes quieren ser, Claro. pero hay 2 problemas. Uno, que han intentado ser antes y su rating, por alguna manera, su nivel de apoyo es muy bajo. ¿Ya? Segundo, están algunos en cargos de gobierno, ya instalados, y no ven, no hay ninguno con fuerza como de aquí a 2 años más posicionarse de tal manera, algunos que se creen el cuento, porque hay en el mundo de la política algunos que creen. ¿Es el tiempo hubo 2 años para estar pensando o tú crees que ya es demasiado Mira, adelantarse? Si tú te piensas en que no hay ninguna figura notoria, por ejemplo en Chile Vamos, ni en la nueva mayoría, o sea, con un peso político, que yo dijera, bueno, ahora la voy a ir a pelear, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es prematuro, ¿para qué? Si te quedan 2 años. Pero resulta que no hay ninguno muy bien perfilado, y los únicos perfilados, entre comillas, o el perfilado que hay es outsider, como por ejemplo, que ha seguido trabajando en su campaña nuevamente, que es Rodrigo Cueva, la injusta realidad, que se ha mantenido ahí en las redes sociales, si bien él estuvo ahí peleando con el actual alcalde, así, a poco, pero después se tiró a diputado, ya no fue independiente, fue un partido político, un movimiento, entonces ya ahí perdió su buena cantidad de votos, porque la gente, primero porque cuando perdió su candidatura a alcalde, jugó la del picado, ya se puso a llorar, a reclamar, y entonces ahí perdió mucha Tú adhesión. dices que en ese, claro, con Ahí esa se cayó. reacción Se cayó. elecciones. Y después, además, cuando había dicho que siempre iba a ser independiente, que él solamente quería ser alcalde, de repente aparece candidato a diputado. Y ahí como una que- coalición política, ya. la gente dijo, ya, bueno, salió apoyando a Piñera, ya, o sea, tuvo costos políticos importantes para él y perdió mucha votación por lo mismo. Pero así todo, es uno de los que han tenido en campaña, sigue las redes ¿Y sociales. es la carta de la derecha, cierto? Podría ser la carta. ¿Podría ser el candidato a alcalde de la Podría derecha? ser. Ahora, Rodrigo Cueva. pero el problema es que se agarra, ataca, todavía sigue atacando y ha vuelto a atacar a los parlamentarios o al establishment. Estamos hablando, bueno, tiene una guerra desde que perdió la elección frontal con el alcalde actual, con Gerardo Espíndola, con Blado, ataca a Durana cada vez que puede también. O sea, tiene una pugna con el poder establecido que fue que de alguna forma lo llevó a ser un candidato fuerte a alcalde la vez pasada, que no le alcanzó, que de alguna forma se desperfiló en la campaña a diputado y que le costó, y tuvo una merma importante de votos. Y yo creo que a lo mejor por eso está retomando este camino nuevamente más de confrontacional hacia los políticos más tradicionales, porque fue lo que le rindió más la vez pasada, o la primera vez que se lanzó. Pero está ahí como uno de los que se ha mantenido y que de alguna forma tiene un piso que por lo menos
yo creo que mínimo sacaría 5.000 votos, o sea, tiene que llegar Claro, a tiene, 11.000, pero tiene un piso tiene un ahora, piso. que yo creo que, y que va a depender de quiénes sean los otros candidatos. Pero hay que decirlo que salió bien trasquilado de las últimas 2 elecciones y ha ido para atrás, digamos. El otro, que obviamente es candidato, es el actual alcalde, que pretende ir a la reelección, pero tiene un problema. Más allá de la gestión que alguien puede calificar de buena o mala, Claro. ha tenido problemas con sus aliados del Frente Amplio. Hay un sector del Frente Amplio que derechamente no lo quiere. ¿Está dividido? Sí, derechamente no lo quiere. Algunos que lo quieren a veces y a veces no. Por ejemplo, dentro del Partido Humanista a veces le tienen buena y a veces le tienen mala. Porque él, si bien fue apoyado por un grupo político que todavía en ese tiempo no era Frente Amplio, lo cierto es que a la hora de ver el tema de los cargos dentro de la municipalidad, Gerardo se arrimó más a los amigos que a las fuerzas políticas que lo apoyaban. Y eso tuvo un costo inicial, y costo que se ha mantenido el tiempo, y que hacen, y ahora, sobre todo ahora que existe como el Frente Amplio y todo, que existen bastantes divisiones internas que no le llevarían el camino fácil que uno podría pensar, ¿sabes qué? A la reelección. Ya, vamos a la reelección y sea candidato automáticamente. Hay muchos dentro del Frente Amplio que dicen, vamos a querer primarias igual, aunque sea alcalde. ¿Ya? Y Vlado, que es en el fondo que lo catapultó a Gerardo al cargo que tiene hoy, fue el candidato del Partido Liberal, es militante del Partido Liberal. Hay que decir que Vlado es bien pragmático. O sea, si hay una posibilidad de una... Yo los vi en una foto, juntos en el humedal, salió la... Sí, se salen juntos. Ahí caminando así como pero los magníficos. yo he hablado con gente del Partido Liberal y no así. Y llegó un momento en que Gerardo entre comillas, de hecho, se creyó el cuento, digamos, políticamente se empoderó y empezó a tener roces con Vlado. O sea, bueno, Vlado no pudo por un tema de aviones, pero está súper dispuesto a venir al programa, así que ahí vamos a poder conversar con el Vlado. No ha sido una cosa, digamos, tan así como tan amigable entre no se Vlado... miel sobre hojuelas, entonces. No, y dentro del Partido Liberal, Gerardo tiene varios enemigos ya. O sea, no es de consenso dentro del Partido Liberal, así como ha dejado heridos en sus aliados, ha dejado heridos dentro de su propio partido. ¿Enemigos o disidentes? Hay algunos que yo diría en la categoría netamente ya enemigos dentro del partido. Entonces, wow. Y si Vlado no es un enemigo ni mucho menos, pero digamos, ya no ha sido una relación tan pareja, tan cordial 100%, y eso hace, por lo menos alguna gente del Frente Amplio, incluyendo militantes del Partido Liberal, con los que he conversado, dicen, mira, si que en 2 años más, ahí, ¿por qué no hacer primaria? De nuevo, y que Vlado de alguna forma estaría ya no una salida más democrática, digamos, que llegar a imponer el que es de alcalde, aunque sea de su partido. Claro. ¿Ya? Y yo creo que Vlado es bastante pragmático, y sobre todo si las encuestas no favorecen mucho a Gerardo, yo creo que él va a estar bien disponible a que dentro del Frente Amplio exista una primaria, más allá de que el alcalde sea dentro del ¿Tú tienes información de las encuestas? ¿Cómo andan? No, las encuestas no han hecho ahora. Las encuestas las hacen sobre caliente. O sea, claro. O sea, todavía por eso te decía, estamos especulando y estamos... No, pero ya hay voluntades. Ya, entiendo. Perfecto. Cuando hay voluntades, ya hay posibilidades, y eso está ocurriendo. ¿Y el otro lado? El problema de la nueva mayoría, que primero no sabemos, o sea, teóricamente hay una nueva mayoría, pero en la práctica bien cuestionable. Hay gente, sectores del Frente Amplio, que están incluso a hacer una alianza con algunos partidos de la nueva mayoría. O sea, podría haber un conglomerado un poquito más amplio, aunque sea pragmático para las elecciones, netamente, sin entre comillas un proyecto político propiamente tal, sino con tal de arrebatarle o mantener municipalidades progresistas, entre comillas, ¿no? Y sobre todo porque la DC todavía tiene visualizado su camino propio. Hay heridas de la última elección con la democracia cristiana
que digamos que es el partido más, entre comillas, más de derecha de lo que es la nueva mayoría, que podrían finalmente dejar a la DC, ya sea por aislamiento propio, que sí que mantenga su camino propio la DC, como por digamos, que sus ex aliados, o aliados, entre comillas, no estén disponibles para una alianza 100% para las próximas elecciones De hecho, creo que hoy día municipales. veíamos mujeres DC pro aborto, o sea, hay unas mutaciones, claro. Hay cosas, no está fácil, la oposición hoy está muy desordenada. Y si algo les va a pasar la cuenta es que precisamente pensando en las próximas elecciones de gobernador regional ¿Pero asoma nudo? ¿Quién es? Hay algunos que están trabajando para eso. En la familia Lee, por ponerle alguna de las familias, está el Ernesto, ¿ya? Como... Arica para los... No, ¿cómo no, el Enrique Lee, no, ese no. Pues ya. Yo creo que si va a tirar... Porque él sacó una tremenda votación también. Y seguramente a lo mejor se va a tirar a diputado. Ya. Él va a seguir su camino independiente. Ya. No creo que se meta en la chimuchina del municipio. Pero puede ser un... No ¿posible? No. Conociéndolo, que lo conozco bastante, ¿ya? Yo creo que él no se quiere meter en esas chimuchinas. Sabe que para ser alcalde tiene que tener mucho equipo. ¿ya? Y es más fácil ser parlamentario porque se puede jugar más en solitario, digamos, ¿no? ¿Ah? Pero en ese sentido es difícil, no digo que imposible, y menos que vaya por algún conglomerado político. Él, si va a hacer algo, va a ser independiente y a lo mejor se va a jugar para diputado, para la próxima elección, no sé. Yo lo veo más por ese lado. No me refiero a quien fuera el José Lee, que fue concejal, el Ernesto Lee, que es hijo del Core, que fue encargado de planificación de la municipalidad y después estuvo en la Subdere con el gobierno anterior. Son tipos de un carácter técnico, sobre todo Ernesto, que están olfateando su camino político. Hay gente del PPD, como el exalcalde Ángelo, que era de Putre, alcalde de Putre, ¿cierto? Que también él sigue teniendo intenciones desde el punto de vista municipal y a lo mejor siempre ha tenido la idea de saltar de Putre, de saltar a Arica, a lo mejor la va a tratar de cosechar. Lo veo difícil. Lo que sí, como para la anécdota, ¿hay anécdota en este ventilador? Sí, hay una anécdota buena hablando de un candidato. Un candidato que no es para ahora. ¿Ya? Muchos creen y dicen que es para ahora, pero no puede ser para ahora por razones legales. Adivina quién. Adivina quién. No sé. Del parque acuático. No. ¿Sabéis que? ¿Todo de verdad? Él, tú sabes que dentro de las penas le habían dado primero 15 años de inhabilidad para postular a cargos públicos. ¿Ya? La Corte de Apelaciones se lo bajó a 8. Eso significa que no para ahora, para el 2020, pero para el 2024 puede ser candidato a alcalde. Claro, porque ya se cumple este plazo. Claro. Y este exalcalde, por todos conocido, Waldo Sancán, que tuvo una condena, tiene una condena, todavía está en eso, estuvo de cumpleaños en el mes de abril. ¿Ya? Y muchos fueron a decirle, bueno, alcalde, estamos con usted. Y tuviste que empezaron a jugar las redes sociales y él empezó a aparecer más. A pesar de que cuando le salió el fallo él dijo que él no tenía más intenciones políticas, que él era un profesional, ingeniero comercial, eso lo dijo en su minuto, ¿no? Que él podía trabajar en su profesión y no necesitaba más de la política. ¿No es cierto que las patas... Sí, claramente un tipo muy inteligente. Eso sí, eso no está en cuestión. Eso no está en cuestión. Entonces, en ese minuto dijo eso, pero tiene algunos que le hablan al oído y le dicen que ha sido el mejor alcalde que ha habido. Y que puede volver a ser, que es una maravilla. Entre esos algunos dirigentes de la ex nueva mayoría que le fueron a decir, nosotros te vamos a apoyar nuevamente para que seas alcalde, ex presidentes de partidos de la nueva mayoría que se han ofrecido para apoyarlo. Sería bueno saberlo. Por ejemplo, Andrea Murillo. ¿Andrea Murillo? Que fue parte del gobierno comunal de Sancán, ha sido de las que, según los cercanos a Sancán, le ha manifestado que lo apoyaría para que una posible candidatura para que fuera alcalde nuevamente. Entonces, ¿cómo lo veis tú?
Mira, Al igual que dice el Sebastián Piñera, que dijo que era una anécdota, lo ha dicho el ministro Varela. Mira, lo que pasa es que bueno, es que en Arica todo es posible, ¿eh? No diría que no, es imposible. Ahora, es bueno recordar a la gente, porque Sancán en este último tiempo salió diciendo, yo soy inocente del parque acuático, pero no fue inocente de fraude al fisco y cohecho, que es derechamente soborno, en el caso del vertedero. Fue condenado a 4 años por fraude al fisco y 300 días por cohecho. O sea, tuvo una condena por un delito. Ahora, y eso la gente lo tiene claro. O sea, sí, del parque acuático no lo encontraron culpable. Ahí eso es cierto. Pero del otro investigación sí sufrió una condena. Recordemos que estuvo preso, si bien era la investigación, pero en 2015 el Tribunal Oral dictó sentencia, la cual fue ratificada por la Corte de Apelaciones, y lo único que hizo la Corte de Apelaciones fue rebajarle esta posibilidad de participar en cargo público de 15 a 8 años. Pero él fue condenado. ¿Y la gente, el ariqueña, olvidará eso de aquí al 2024? Mira, el ariqueño... Este programa se llama Arica 2100. Vamos para allá. Capaz que esté ahí. Oye, porque mira, es que, a ver, el chileno tiene mala memoria. O sea, aquí ha habido muchos políticos que han estado involucrados en casos judiciales, y hay que decirlo, partiendo por el presidente de la República. Claro. Banco de Talca estuvo involucrado en un proceso judicial. O sea, todo puede pasar. Y los chilenos perdonan ese tipo de cosas. Yo no sé si los chilenos tenemos en nuestro interior esto del pillo y que el que la hizo y se salvó, igual hay que apoyarlo. Y la gente termina votando por gente que tuvo condenas o procesos judiciales. El mismo que estábamos hablando recién, del Cueva, es un tipo que está involucrado en 4 delitos y con sentencia. Y más allá de que le haya llegado a un acuerdo, digamos, con el tribunal para que la pena sea derivada de otra forma, pero cometió delitos relacionados con violencia, cometió delitos relacionados con vender productos ilegales. O sea, en el fondo todos van a tener su antecedente, su historial. Pero, el tema es que son perdonados. Acaba de ser reelecto del Partido Radical David Zapata, que sabemos que está, igual que Murillo, procesado por el Consejo General del Estado, por un tema cuando eran core, ¿cachai? Entonces, y salen reelectos presidente de su partido. Ahora, entre paréntesis, a Zapata ahí... O sea, salen validados en el fondo, por sus pares. Sus pares lo validan. Claro, a pesar de que incluso en el Partido Radical está acusado en el tribunal interno, está pidiendo la expulsión del Partido Radical. Y el tribunal interno del Partido Radical se han hecho los locos, no han dicho ni sí ni no, a tal punto que ahora el tribunal electoral del Partido Radical fue denunciado ante el TRICEL, que es del Estado, precisamente por no ver el caso Zapata. Pero en fin, lo que a uno le sorprende del chileno, pongámoslo en general, claro, de gran parte, de todo, es que los problemas éticos, los problemas legales, se han perdonado porque el tipo nos cae bien, porque es de nuestro sector político, porque la típica es que todos son ladrones, mejor el ladrón conocido. Oye, o sea, yo no, de verdad ahí uno se preocupa, ¿no? Se preocupa porque hemos generado una sociedad, por lo menos acá en Chile, donde perdonamos este tipo de cosas cuando deberíamos ser más estrictos con los políticos. Los políticos son los tipos que supuestamente nos representan, van a administrar recursos del Estado, supuestamente en beneficio de todos. ¿Y por qué no le vamos a exigir cartel limpio? Claro. ¿Por qué tenemos que esperar que todos estén manchados y en total no importa? Y es lo que hay, no, pues sí se puede mejorar. No, pero lo cierto es que somos todos de alguna forma cómplices. Irresponsables. Porque votamos más allá de... No nos importa la yaya, los tipos, no, es total. Pero si, mira, si se fregó un banco y salió, y se escapó, salió ileso, lo salvaron, el tipo es vivo, es bueno para los negocios, no importa que esté ahí. Entonces significa que yo soy tan pillo que me siento representado por otro pillo. Ese es el tema que a mí me preocupa en el fondo, digamos, como ciudadano, como periodista, como uno que ve lo que ocurre, porque finalmente ese es el camino. Cuando tú empiezas a poner la pillería como un valor, ser pillo es un valor, terminamos con sociedades corruptas
Chile todavía está en los niveles bajos de corrupción si comparamos con el resto de Latinoamérica. Pero que queremos llegar a ser México, queremos llegar a ser Venezuela, queremos llegar a ese tipo de países para recién preocuparnos de la corrupción, de entender que puede haber política con ética, que puede haber una construcción de una sociedad usando gente limpia y no necesariamente gente porque no hay más. O sea, es que no hay nadie más. No, es que bueno, si no hay nadie más, los ciudadanos tenemos que ser responsables de encontrar nuevos líderes o de nuevos rostros, porque no puede ser que terminemos metidos hasta el barro y después nos quejamos. Claro. Después nos quejamos, oye, mira, todos roban, pero ¿por quién votaste? Claro. Oye, pero mira este otro de Falcón, ¿y por quién votaste? Oye, pero... Y tú fuiste cómplice de eso y después te quejas. O sea, y qué bueno, Udo, de no poder, claro, y de saber información, loco. Si eso finalmente... Y tener claro, la información está, pero es que no, es que resulta que es mi amigo, no, es que resulta que es de mi sector político, no, es que resulta que está en contra de ese, como a ese lo odio más que a este, prefiero a este, no. Oye, se me fue el... Nos alargamos mucho con Calme, sí, estamos fuera de ya de plazo la gente. ¿Y por qué nadie nos enseña? Se prendió el bombillo rojo, es el que está ahí hace rato. Ya, oye, resumen entonces, bueno, candidatos hay por doquier, falta. O sea, están ahí, pero todavía falta mucho que recorrer y yo creo que así como la elección pasada municipal, la próxima elección de alcalde y de gobernador regional va a estar abierta a sorpresas. Abierta a sorpresas, ya. El Ventilador, entonces nos vemos en el próximo capítulo con otra temática que obviamente nos invita a pensar en el futuro de nuestra Ariquita. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en un próximo programa. Chau, chau. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my